Cuando se habla de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, Panamá Viejo en los tiempos actuales, en el imaginario popular se piensa solamente en los terrenos del parque arqueológico, la torre, los conventos y las edificaciones cercanas a la Plaza Mayor. Sin embargo, la primera ciudad colonial en tierra firme del Pacífico americano abarcaba mucho más que esas áreas. Hacia las afueras había comunidades, vida. De eso conversamos con Mirta Linero Baroni, directora de Arqueología del Patronato Panamá Viejo, las periferias de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, los llamados barrios Pierdevidas y Malambo. El primero de estos núcleos periféricos que podríamos para ese tiempo, 1519 hasta aproximadamente 1550, 45, podríamos llamar arrabal, que quisiera mencionar, es el que ha llegado hasta hoy en día como o bajo el nombre de Pierdevidas. Un perímetro que está marcado aproximadamente por la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Merced y lo que antiguamente era una pequeña ermita que hoy en día habría estado emplazada dentro del Jardín de Paz. En esa parte se agrupan cerca de 300 indígenas aproximadamente y aquellos indígenas que, viniendo desde Santa María la Antigua, acompañaron a Pedrarias para fundar esta ciudad. Todos se agrupan juntos en ese perímetro. En Pierdevidas, además de originarios, también vivían aquellos españoles de pocos recursos o abolengo. Personas que no tenían los fondos o el estatus social o económico o religioso para poder recibir un solar, un pedazo de tierra alrededor del corazón de la ciudad, del área más importante de la ciudad, que en toda ciudad hispanoamericana es la Plaza Mayor. A medida que nos alejamos de la Plaza Mayor, estamos encontrando zonas ocupadas por personas cuyo estatus va descendiendo en la escala económica, social, religiosa, militar o todas juntas. Los orígenes del nombre Pierdevidas son inciertos. No queda claro de dónde viene ese nombre. Hay personas que han llegado a sugerir que la razón de llamarse así es que cuando el colono, el conquistador español que vivía en el lado de la Plaza Mayor, se adentraba hacia la conquista y o colonización o fundación de ciudades hispanoamericanas en el resto del continente, pasando cerca de este punto, de este suburbio o arrabal, invitaba a la mano de obra a que se uniera a las expediciones de conquista o de fundación de ciudades y se llevaba a las personas. Aparentemente principalmente hombres, aunque pudieron haber sido mujeres también, no está descartado. Estas personas se iban y muchas no volvieron. No solamente porque en algún punto hayan fallecido en el camino, sino porque a lo mejor tal vez se hayan quedado viviendo en otras partes. El tema es que hay opiniones y hipótesis que sugieren que la razón de llamarse Pierdevidas está relacionada con el irse de las personas que en algún momento poblaron la ciudad y que vivían en ese suburbio. Malambo era el otro arrabal, exclusivamente ocupado por los esclavizados, africanos o afrodescendientes. La composición de los dos, en ese momento, llamémoslos arrabales, era muy distinta. El español, aún de muy bajo recurso económico, no habría preferido vivir cerca de Malambo o en Malambo, habría preferido vivir cerca o en Pierdevidas. Ubicado al norte de la ciudad, las condiciones de vida en Malambo eran precarias. Las personas que llegaron en esa condición de esclavitud a Panamá Viejo fueron ubicadas aproximadamente en diagonal a la actual ruina de Santo Domingo. Se les destinó al área que pocas personas podían ocupar. Es el área que estaba afectada por el enorme caudal de agua que venía por el río entonces llamado Río Gallinero y que hoy en día se llama Río Abajo, que en el punto donde hoy en día vemos la ruina del Puente del Rey estaba rodeado por ciénagas y por terreno que era bastante insalubre, bastante peligroso y permanentemente anegado. Era un área muy difícil, de muy poco desarrollo para ese tiempo, para 1519 a 1540 o 50,
muy difícil de ocupar, de transitar, de vivir allí. A pesar de todo, Malambo tiene el mérito de ser el área donde se fabricó una de las primeras mercancías de exportación del istmo. Vamos a aprovechar tanta agua y pusimos cerca de esa zona del Puente del Rey los alfares, es decir, los lugares en los cuales se produjo todas las tejas que techaron todas las casas de Panamá Viejo, todos los ladrillos que construyeron o permitieron construir no solamente el suelo interior de la planta baja, el suelo interior de la planta alta, sino que a veces se utilizaban también como parte de las paredes, mezclado con la piedra. Todo esto se empezó a producir hacia el Puente del Rey. Empezamos a crear en Panamá una cerámica hecha en Panamá, con las formas españolas, el conocimiento ancestral de los indígenas que ocupaban esta zona desde, con certeza arqueológica, el siglo III en adelante, y los españoles llegaron al siglo XVI, y la mano de obra de Malambo. Creamos un producto muy poco conocido en esta fecha, que ya no se produce, lamentablemente, se ha perdido en el registro histórico, pero que en el siglo XVII fue tan importante, tan bonito, tan valioso y tan bien hecho, que llegó a ser comerciado, llegó a ser comprado por los españoles o por las ciudades hispanoamericanas, desde el sur de la Florida hasta el cono sur, hasta la Patagonia. Toda la América compró a Panamá Viejo, compró a Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, la cerámica esmaltada al estaño, que hoy en día los arqueólogos llamamos cerámica estilo Panamá. Según las investigaciones, para el final de sus días, por 1671, Pierdevidas y Malambo habían mejorado su estatus al punto de ya no considerarse arrabales. Yo diría que entre 1650 y 1670, sí, es correcto. Es un poco injusto llamarlo arrabal, porque en realidad, y especialmente en el caso de Malambo, hemos descubierto que estaba completamente ocupado por casitas, ya no casuchas, ya no bohíos, casitas que inclusive llegaron a tener azulejería sevillana en la parte interior. Los residentes de estas casas llegaron a fumar tabaco en unas muy elegantes pipas que venían de Holanda y que evidentemente están hablando de un nivel socioeconómico, un nivel cultural, una posibilidad de adquirir y de tener una mejor calidad de vida diaria para los residentes de esta zona, muy distinta a lo que tenemos nosotros en nuestra imaginación cuando pensamos en la palabra arrabal. Por eso, muy personalmente, desde 1650 en adelante, yo prefiero utilizar la palabra suburbio, que significa una parte suburbana, es decir, la periferia de esa fastuosa ciudad que llegamos a tener en esta parte. Pierdevidas y Malambo, otra perspectiva de Panamá Viejo.